Entonces, en la charla de hoy vamos a hablar de un concepto que se asocia a los procesos, que es el concepto de hilo. Hilo. ¿Quién me dice o quién me puede dar una definición o qué idea tienen de lo que es un hilo? ¿Es como un proceso? ¿Dentro de qué? Dentro de un proceso, sí, bueno. Se acerca a la definición, ¿cierto? La unidad más pequeña de ¿De qué? La unidad más pequeña de procesamiento y ejecución. Eso es un hilo. Un hilo es simplemente una unidad de ejecución. ¿Sí? ¿Ok? Todo proceso, no programa, sino proceso. Todo proceso tiene al menos una secuencia de ejecución. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y qué es una secuencia de qué, perdón? ¿Una secuencia de qué será? ¿Una secuencia de? ¿Qué es lo que se ejecuta? ¿Una secuencia de qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? Duro. ¿De qué? Una secuencia de instrucciones, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a construir hoy algunos ejemplos de lo que sería, se me perdió, de lo que sería el concepto de hilo. Bien, aquí voy a escribir un código. Siempre me pasa lo mismo. Guardar como 3.1.0. ¿Listo? Bueno, este código que estoy escribiendo aquí es un código normal, no tiene nada de raro. Bueno, si le ven algo raro ahí, sí, pues ahí sí ya no respondo, ¿no? Si ven algo raro ahí. Es un programa sencillo, ¿cierto? Bueno, esto es un programa, como se preguntaba, ¿cierto? Tenemos que compilarlo. ¿Cómo lo compilamos? ¿Recuerdan? ¿Cómo lo compilamos? cd threads. Voy a borrar esto. Listo. ¿Cómo lo compilamos? sc-o y el nombre que le quiera colocar al ejecutable a partir de este archivo .c, ¿cierto? O más abreviado, haciendo uso de la utilidad make. Si le decimos make thread 1, entonces la utilidad make, ¿qué hace? Esa utilidad infiere. Ella dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que este señor quiere? En ese directorio donde estoy parado hay un archivo llamado thread1.c. Entonces, muy seguramente lo que el señor quiere es que yo haga ¿qué? Que tome ese archivo .c y cree un ejecutable llamado ¿cómo? thread1. Ahí está, lo compiló. O sea que ahora tenemos nuestro programa ejecutable y lo voy a ejecutar. No pasa nada raro, ¿cierto? Sucede lo que en teoría tendría que suceder, que es que se ejecutan las instrucciones que yo coloqué. ¿En dónde? ¿En qué parte dentro del programa? Dentro de una rutina especial llamada ¿qué? Main. Que en la sesión anterior al final vimos, ¿cierto?
En la sesión anterior, al final vimos que el main es una rutina que se ejecuta después que el entorno del proceso ha sido inicializado, ¿cierto? O sea, antes suponíamos que lo primero que se ejecutaba en un programa era el main, pero ¿se acuerdan en la clase anterior? Al final, si no lo recuerdan, vean el video de la clase anterior que va a estar. Antes del main se ejecuta una rutina o una serie de rutinas que inicializan el entorno del proceso. Cuando ya el proceso está suficientemente inicializado, ahí sí se invoca a la rutina ¿qué? Main. ¿Qué pasa cuando la rutina main termina? Porque yo aquí no dije exit por ningún lado, sino que termina, retorna. ¿A dónde retorna esa rutina? ¿Se acuerdan? A otro código que en Linux no conocemos, y lo que hace es cerrar la ejecución del proceso y al final llamar a exit, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo vimos o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿quiénes se acuerdan? ¿Quiénes no se acuerdan? ¿Y los demás están durmiendo o qué? Bueno, vamos a ver de qué es lo que está hablando el ingeniero. A ver, aquí debo tener el último video de la clase anterior. Debe ser 9.2. Y en ese video se mostraba, bueno, si carga, en ese video se mostraba, al final, se mostraba que el main no es lo primero que se ejecuta. A ver, ¿qué pasó? Está lentejo. Bueno, dejémoslo ahí andando. Bueno, ¿y qué? Qué decepción. Entonces vimos, Aquí está. Pues sí, Ahí ya. está. Quitémosle la voz. ¿Cierto? La voz arrulladora. A ver, ¿dónde estamos? No, estoy diciendo mentiras, no fue al final. No fue al final. Fue por acá. Aquí fue donde yo expliqué eso. Acá. Este pedacito, por acá. Aquí está. Un código raro llama al main. Una vez que el main retorna, se hace el proceso de finalización de la tarea. ¿Listo? Bueno. Pero bueno, quitemos ese pedacito y dejémoslo como siempre lo hemos creído que sucede, que es que se ejecuta el main. ¿Cuántas secuencias de instrucciones en ejecución tenemos en ese programa? No, tenemos 2 instrucciones, pero ¿cuántas secuencias hay? Pues hay una secuencia que ejecuta primero esta instrucción, luego ejecuta ¿qué? La siguiente, ¿cierto? Y el programa puede ser muy complejo, de forma tal, por ejemplo, que un programa puede tener lo siguiente. Puede tener una rutina main muy larga. Empieza la ejecución en el main, siempre. Y empieza a ejecutarse un código. Empieza a ejecutarse un código. Hay una serie de iteraciones. De pronto se llama otra rutina. Esa rutina retorna. Hay otras iteraciones. Se llama otra rutina. Esa rutina retorna y al final termina la ejecución. ¿Sí? ¿Cuántas secuencias de ejecución tenemos ahí? ¿Cuántas? Pues una sola. Es como un hilo. Y de ahí viene la definición. ¿Sí? Cuando uno ejecuta un programa, cuando ustedes le hacían la prueba de escritorio, es como si llevaran un hilo por donde iba pasando el programa, ¿sí o no? Si las condiciones del programa, había una bifurcación, se iba por acá o se iba por acá, no por los dos lados, ¿sí o no? Y ustedes seguían el hilo y se iban, hacían vueltas, iteraciones, salían de la iteración, iban por allí, ¿cierto? Pero era como si en todo el programa llevaran un ¿qué? Un hilo, una secuencia de ejecución de las instrucciones. ¿Sí está claro el concepto de hilo? Es una secuencia de instrucciones en ejecución. ¿Ok? ¿Sí está claro? El término secuencia tiene una connotación muy importante.
Porque en una secuencia siempre, por definición, hay un antes y un después. Eso quiere decir que en este caso, la instrucción que dice adiós solo se puede ejecutar, así como está hecho el programa. Esa instrucción solo se puede ejecutar si y solo si, ¿qué? Se ha ejecutado la instrucción hola. ¿Cierto? Hasta que no se ejecute la instrucción hola, no se va a ejecutar la instrucción ¿qué? Adiós. ¿Eso es claro? ¿Qué pasa si yo en el medio de esas dos instrucciones coloco algo como lo siguiente? ¿Qué sucede ahí? Si yo coloco la instrucción en la línea 8, ¿qué sucede con ese programa? A ver, ¿cómo sería la secuencia? Pues se muestra el saludo y luego ¿qué pasa con el programa? Con el proceso. Se queda quieto, digámoslo de una forma más cercana a la asignatura. ¿Qué pasa con el proceso? No. ¿Casi? ¿Quién da más? ¿Se qué? Eso, el proceso se bloquea. ¿Recuerda la definición? Esperando por un evento. En este caso, ¿cuál es el evento que tiene que suceder para que el proceso siga su ejecución? Pulsar una tecla. Una vez que se ha pulsado una tecla, la ejecución continúa. ¿Estamos? O sea que ya tenemos una secuencia conformada por 3 instrucciones. Bueno, que a la hora de llevarlas al lenguaje ensamblador son muchas más. En realidad el número de instrucciones no importa, es la secuencia como tal. ¿Listo? ¿Sí está claro? Entonces, hasta que no se salude y no se pida la tecla, no se puede ejecutar lo que está en byte. ¿Listo? Señor. ¿Por qué no aparece GetChar en vez de ese System Pause en los programas que uno realiza? Bueno, System Pause. Empezamos por System. ¿Qué es System? Si no sabemos, podemos ir a la ayuda y nos dice: System lo que hace es que ejecuta una orden del intérprete de órdenes shell. En otras palabras, yo con System puedo invocar cualquier comando de la misma forma como lo invocaría desde ¿qué? Desde un shell. Y el pause, o el pause como se dice en inglés, es un comando que en Windows lo que hace es que hace que la ejecución se detenga hasta que se presione ¿qué? Una tecla. Vamos a ver, es un comando de shell, ¿sí o no? Vamos a ver si ese comando existe en Linux. Pause. No existe. Mientras que en Windows, pause sí existe. Entonces el sistema no es más que eso, es como ejecutar un comando. O sea, dentro de un programa en C, invocar un comando como si estuviera ejecutando desde un shell. ¿Sí? Pero ese esa instrucción no es una instrucción estándar, porque solo sirve para sistemas en los cuales exista un comando llamado ¿qué? Pause. Pause. ¿Listo? Bueno, entonces ahí cerramos la explicación. En cambio, getchar sí es una función que lo que hace es que obtiene un carácter de la entrada estándar, porque getchar es equivalente a getC del descriptor de archivo stdi. ¿Listo? Eso es más estándar. Lo que pasa es que para simular el comportamiento de pause, uno tendría que escribir dentro del programa printf, presiona una tecla para continuar, ¿cierto? Para que se vea igualito. ¿Ok? Listo. O sea que sería muy sencillo implementar el comando pause. ¿Sí? ¿Cómo sería el comando pause? Hagámoslo así de rapidez, de chévere, de puros chicaneros. ¿En dónde está la librería? Getchar está en Standard Input Output. Int main, int argc, char, asterisco rgb, printf,
Ahí tiene su pausa. ¿Listo? Si queremos que se vuelva un comando del sistema, pues, ¿qué tendríamos que hacer con ese programa? ¿Copiarlo en dónde? En algún directorio que se encuentre dentro del pad. Por ejemplo, usr local sbin, usr local bin. Entonces, como root cp pause a usr local bin. Y allá hay muchos ejecutables. De esa forma, desde donde yo quiera, puedo decir pause y ya tengo el comando pause. Ahí está. ¿Listo? Bueno, cerramos ese paréntesis y volvemos acá. Ahora, esa es la forma normal como nosotros programamos en lenguajes como lenguaje C, o como PHP, Python, muchos otros lenguajes, Java, cualquier lenguaje de programación, .NET, etc. Sin embargo, ese modelo de programación no es usable en aplicaciones altamente interactivas, en las cuales el usuario puede ejecutar varias operaciones sin esperar que una operación anterior que él haya enfocado termine. ¿Sí? Los programas normales de C que uno hacía, opción 1, 2, 3, mientras si usted seleccionó 1, tiene que hacer todo el proceso de la opción 1, y hasta que no termine no puede hacer la opción 2. ¿Sí o no? Pero las interfaces gráficas hoy en día han permitido, por ejemplo, que un usuario haga una acción cualquiera y al instante, inmediatamente después, sin haber terminado la acción anterior, invoque otro. ¿Sí o no? ¿Sí? O existen programas, por ejemplo, como los programas de mensajería, en los cuales ustedes en el mismo programa pueden abrir varias ventanas, ¿cierto? Y cada ventana tiene su ejecución diferente. No hay que esperar a que yo envíe el mensaje a Paquito para enviarlo a Juanito. Si yo pudiera teclearlas al tiempo, pues podría teclear y enviar mensajes al tiempo a otras personas. ¿Sí estamos? En procesos como un procesador de texto, por ejemplo, o un navegador. ¿Qué pasa en un navegador? Cuando ustedes escriben una dirección URL, ¿cierto? Cualquiera. Mientras está cargando, ustedes pueden hacer otra cosa y el programa sigue respondiendo. ¿Sí o no? Entonces, ese modelo de programación de una secuencia única de ejecución no funciona. Porque, por ejemplo, si yo coloco una lectura de datos, ¿qué pasaría con el programa? ¿Qué pasa si yo coloco una lectura? ¿Qué pasa con el programa en el cual yo leo algo? ¿Cómo queda el programa? Por definición. Pues queda bloqueado hasta que yo no inserte los datos que voy a leer. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer un programa que me permita leer cosas por teclado? Pero mientras estoy leyendo cosas por teclado, que me imprima algo por pantalla. O que ejecute otra cosa. Por ejemplo, ustedes cuando están en un procesador de textos, ustedes empiezan a escribir. ¿Cierto? Ahí está el navegador. Bueno, pues la red parece que no está sirviendo. ¿Sí? Mientras está cargando, yo puedo mover el mouse, sigue funcionando, yo puedo interactuar con la página, sigue funcionando el procesador de texto. Hola, esta es una prueba. Vamos con B grande a ver si... ¿Qué pasó? Mientras yo estaba escribiendo, ¿se dieron cuenta qué pasó? Se subrayó esa palabra porque obviamente hay un error de ortografía ahí. Entonces, piensen ustedes en el modelo de programación. Ahí estoy recibiendo tecla por tecla, ¿cierto? El programa está recibiendo tecla por tecla. Si lo hiciéramos en C sería una secuencia de chat, por ejemplo. Pero cada vez que yo leo una tecla, yo tengo que ejecutar un proceso. En este caso es el corrector ortográfico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo iría esa programación? Esa programación. Leer una tecla, invocar el corrector. Leer otra tecla, invocar el corrector. Leer otra tecla, invocar el corrector. ¿Sí me hago entender hacia dónde voy? ¿Sí? Mientras tanto, ese programa incluso puede estar buscando actualizaciones automáticas y no preguntarme, ¿cierto? Y así decir, ¿hay alguna actualización? ¿Quiere hacerla? ¿Sí? Entonces, la lectura de datos es una secuencia.
La corrección ortográfica es otra secuencia. Aquí abajo hay otras cosas que se van modificando a medida que yo escribo, que generan otra secuencia de ejecución. Yo puedo interactuar con otras cosas mientras estoy escribiendo y todo se está haciendo al mismo tiempo. Con el modelo normal de programación de una secuencia de ejecución, eso no es posible, o sí es posible, pero es muy difícil de implementar. Entonces, ¿qué tal si nosotros, dentro de un mismo programa, ojo con esto, dentro de un mismo programa, podemos tener más de una secuencia de ejecución? O sea, más de un ¿qué? Hilo. ¿Sí? Eso tiene además una aplicación muy interesante en la parte de las ciencias de la computación, porque hay procesos que son muy largos. Y si yo puedo ejecutarlos de forma independiente y en paralelo, pues obviamente, aprovechando los múltiples del núcleo del procesador, yo podría hacer que ese proceso que se hace en horas se haga en minutos. Por ejemplo, la codificación de un video o la compresión de una imagen en un archivo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ese es el cuento. Entonces aquí existen varias secuencias de ejecución como hilos. ¿Listo? Incluso este programa con el que estoy grabando. Hay un programa que está capturando imágenes de la pantalla. Perdón, hay una secuencia de instrucciones en ejecución que está capturando imágenes de la pantalla. Hay otra que está capturando el audio y se están pegando. Pero yo además puedo interactuar con esta interfaz y hacer otras cosas. ¿Sí? Si eso yo lo hiciera con un programa que sigue este esquema de programación simple, pues sería muy difícil de hacer. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Ahora, la secuencia de instrucciones puede verse alterada por llamada a funciones, porque yo aquí puedo llamar una rutina cualquiera. ¿Cierto? Y las rutinas pueden ser tan complejas como uno quiera. Porcentaje de espacio, la I. Extraño Eclipse. Bueno, listo. Cierro acá y cierro acá. ¿Listo? ¿Cuántas secuencias de ejecución tenemos en ese programa? Así como seguimos teniendo una, lo que pasa es que se enmaraña un poquito. Si yo me llevo el hilo, pues ¿cómo iría el hilo de la ejecución? ¿Cómo iría? ¿Cómo iría? Entramos por acá, perdón, entramos por acá, y una vez que llegamos acá, ¿qué pasa con la secuencia de ejecución? Pues saltamos acá, empezamos a ejecutar esta secuencia, y aquí ¿qué hacemos? Una iteración, y una vez que terminemos, regresamos al punto exacto en donde invocamos esa rutina, y seguimos acá, y seguimos acá. Pero el hilo es uno solito. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces vamos a ejecutar eso. Perdón. La ejecución no debe tener pues mayor sorpresa, porque ustedes ya saben qué va a pasar, ¿sí o no? Ahí está. No tiene ninguna ciencia, ¿cierto? Bueno, voy a modificar entonces eso de la siguiente forma. Cada vez que imprima algo, la voy a colocar a dormir un segundo. Entonces,
Va a dormir un segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Termina y termina. ¿Listo? Bueno. Así para que se vea, perdón, para que se vea lo que está pasando. Flush lo que hace es que lo que yo haya enviado a imprimir lo manda automáticamente a la salida, ¿sí? No espera hasta que yo termine. Por eso es que sucede eso. ¿Listo? Bueno. Y se queda esperando el carácter porque eso es lo siguiente que hace y luego termina. ¿Cómo es eso que usted dice que simultáneo? Ya vamos para allá. Ojo, ahí lo que tenemos es un programa con un único hilo. Pero ahora vamos a ver qué facilidades ofrece POSIX para crear ¿qué? Hilos. O sea, para que una vez que yo empiece mi programa, cualquier secuencia de ejecución a su vez puede disparar otra. O sea, algo como lo siguiente. Yo empiezo una ejecución y en algún punto esa ejecución lanza un nuevo hilo, pero ella sigue ejecutándose. Independiente de ¿qué? De este hilo. Y a su vez, esta puede lanzar otro hilo, esta puede lanzar otro hilo, esta puede lanzar otro hilo. Y todos ellos, si no terminan, pues se estarían ejecutando en paralelo. ¿Listo? De forma simultánea. Si tenemos un solo núcleo, pues eso no va a ser en paralelo. ¿Cierto? Pero va a parecer que es en paralelo. Si tenemos varios núcleos, el sistema operativo los administra correctamente, tendremos realmente ejecución en ¿qué? En paralelo. Entonces, ¿vemos la diferencia? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos para saber el cuento de los hilos? Vamos a intentar. ¿A quién le preguntamos cuando no sabemos las cosas? Pues al man. No existe, no existe. Entonces les voy a dar la trampita. Los hilos en POSIX se llaman pthreads, porque son hilos de ¿qué? De POSIX. Entonces, si usted le dice man pthreads, él va a describir cómo es que POSIX implementa los hilos, porque los hilos no solamente existen en sistemas POSIX, sino en otros sistemas. En el sistema Windows también existen los hilos, pero seguirán su propia convención. Recuerden que nosotros hemos venido tomando a POSIX como caso de estudio, ¿no? Bueno, entonces ahí especifica cuáles son los atributos de un hilo, que es el identificador del proceso, el proceso padre, el grupo de procesos, la terminal que lo controla, el identificador del usuario del grupo, los descriptores de archivo abierto y una serie de elementos. ¿Listo? Hay algunas funciones que se pueden ejecutar de forma segura entre hilos y otras no. Ahí está la ayuda, bastante larga y bastante explicada. Y siempre recuerden que en la ayuda hay algo interesante. El comando es interesante, pero también nos interesa la sección que dice ¿cómo? Vea, además, busquen ustedes, por favor, dentro de eso que está ahí, si alcanzan a ver, una función que me permita crear un nuevo hilo. A ver, ¿cómo se llamará? Uy, sí, se ve súper bien. No es. Demasiado juegos de video que en edición. Chancear en el celular. ¿Sí? ¿No la ven? No. Fork. A ver, veamos. ¿Me dice cuando pare? ¡Ay! Mírenla. ¿La vieron? Pthread create. Bueno, en teoría yo le puse un rectángulo azul que sí se ve en el video y allá no se ve. Vamos a ver si el amarillo sí se ve. Ahí está. ¿Sí la vieron? Entonces, ¿y en qué sección del manual está?
En la sección 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo le podemos decir? Uno simplemente dice man pthread create y ya. Si no le sale, entonces le dicen man 3, porque ya nos dijeron que estaba en la sección 3, pthread create. ¿Listo? Bueno, esta no es una clase de leer la documentación de POSIX, pero a mí sí me gusta mostrarles de dónde salen las funciones y cómo se puede buscar la documentación para que ustedes luego sepan cómo buscar. ¿Listo? Entonces, pthread create, ¿qué hace? Pues crea un nuevo ¿qué? Un nuevo hilo. Ampliar. Ay, gracias. Listo. Pthread create lo que hace es que crea un nuevo hilo. Hay que incluir esta librería y vamos a ver qué definición tiene esta función. ¿Retorna un qué? Un entero. ¿Y qué recibe como parámetros? Una referencia a una variable de tipo ¿qué? Pthread P, que en últimas es un descriptor de hilo, o sea, un entero. ¿Sí? Una serie de ¿qué? ¿Qué serán estos? Atributos que se pasan por referencia, estas se pasan por referencia. Luego esto sí es lo bonito. ¿Qué estamos pasando ahí como parámetro? ¿El nombre de qué? De una rutina. ¿Sí? Entonces ya habíamos dicho que en C uno podía pasar rutinas como parámetros. Así es como se define. En este caso esa rutina, ¿cómo es? Perdón. ¿Retorna un qué? Un void. Y tiene como parámetros un qué? Un void asterisco. ¿Y qué es un void asterisco? Es un puntero a cualquier cosa, a lo que yo quiera. Y recibe el argumento, un único argumento. O sea que para crear un nuevo hilo, uno tiene que haber creado una rutina que quiere que se ejecute como hilo, ¿cierto? Y luego invocarla con esta función. No llamar la rutina, que es diferente, ojo, sino crear un nuevo hilo pasando el nombre de la rutina como parámetro. Porque si yo invoco la rutina, pues lo que estoy haciendo es, dentro de la misma secuencia de ejecución, invocando otra rutina. ¿Sí es claro? Entonces vamos a ver. ¿Creamos un hilo entonces? Entonces, ¿cómo es? Void hilo 1. Thread 1. Void asterisco argumento. Porque así decía la definición, ¿cierto? Entonces, printf thread called thread create. Y luego y aquí en el medio for cerrado. Ya. For i igual a mientras i sea menor o igual que z i más printf ahí ese código no tiene nada raro, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Tiene algo raro? No, es un código normal que va a imprimir de la A a la ¿qué? A la Z. Ojo, ¿qué pasa? Veamos, si yo invoco ese hilo, vamos a poner aquí un sleep 2 y aquí un sleep 1. A ver, ¿quién me dice con este código cuál sería la ejecución? ¿Qué sucede? ¿Será?
Ahí estoy invocando la función, ahí todavía no he creado ningún hilo, estoy invocando la función. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la ejecución? Primero imprime las letras de la A a la Z, o sea, lo que ha pasado siempre. Primero se ejecuta esta función, desde que inicia hasta que termina. Una vez que termina esa función, comienza la ejecución de ¿qué? De la otra. Vamos a ver. Uy, error. La línea 11. Listo. 0 es nulo, ¿cierto? Entonces le pasé nulo. Bueno. A, B, C, D, E, F. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Cuando termine hasta la Z, entonces aparecerán los demás. Ustedes saben que un chat es un número, ¿no? Eso sí, ustedes lo sabían, ¿cierto? O sea, ahí lo que hice fue que empecé desde el chat. ¿Cuál? 65. Bueno, no porque la 65 es la A mayúscula. Porque usted en la tabla es como decirle un número. Listo. Y solo después que terminó, empieza la otra. ¿Sí está claro? O sea que ahí no se están ejecutando como hilos. Las dos rutinas forman parte del mismo hilo. Ahora sí, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Que es, en lugar de, ojo, aquí que estábamos haciendo, invocar la rutina. Es muy diferente invocar la rutina, invocar una rutina, a ejecutar la rutina como un ¿qué? Hilo. Y para poderla ejecutar como un hilo, entonces ahora sí tendría que acudir a nuestro viejo amigo, ¿cuál? Otra vez, Pthread create, la cual recibe como parámetro una referencia a un hilo, una referencia a los atributos, la rutina y el argumento. Aquí están los parámetros, la descripción, que ustedes la pueden leer, la deberían leer. Es más, voy a dejar de tarea que lean la documentación. Y aquí simplemente lo vamos a utilizar. Entonces sería Pthread create. El primer parámetro es un ¿qué? Es un Pthread T, ¿cierto? Llamémoslo T, el segundo ¿cuál es? unos atributos. ¿Luego qué? ¿Luego qué viene? La rutina. ¿Y luego qué? El argumento que deseo pasarle a la rutina. ¿Sí está claro? Vamos a explicarlos. Bueno, este no existe, entonces tendríamos que declararlo, ¿cierto? Pthread T, Pthread atributo T, attr. Este y este. ¿Listo? Entonces, una referencia que es llenada por la función, o sea, esto es un parámetro de salida, parámetro de entrada. Estos atributos se pueden tomar incluso como nulo. Uno podría pasar nulo aquí, para que tome los atributos de hilo por defecto. ¿Listo? ¿Está claro? Pongámoslo así, nulo. Pero este parámetro sí no puede ser nulo. Listo. ¿Error? Sí, hay un error. El error no está en el programa está correcto. ¿Sí? El error está en la librería, muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo detectó usted el error? Porque sí, referencia a esa función. Muy bien. Y eso quiere decir referencia no definida a la función Pthread create. ¿Listo? Lo que quiere decir es que el proceso compiló bien, pero cuando intentó hacer el linking, o sea, enlazar, ¿y qué es el proceso de linking? ¿Se acuerdan qué es? Es tomar el código ya compilado y hacer qué con él. Pegarle, ¿qué?
el código necesario para las llamadas al sistema que uno hace, ¿se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho? Entonces, eso sucede porque las funciones de hilos no están en la librería estándar de C. Hay que incluir. No solamente basta con el include. Cuando uno coloca aquí el include, lo coloca. Bueno, no lo he colocado incluso. Uno dice, no, pero es que yo tengo el include, ¿qué es? ¿Sí? Bueno. Aquí tengo un error. Ella debe retornar un void asterisco, ¿cierto? Según la definición. ¿Sí o no? ¿Y este es qué? Listo. Conflicto, ¿por qué? Porque le cambié, fue a la otra. Qué chistoso. Así. Listo. Ahora sí ya quitamos ese error. Ahí había cometido un error. Cuando uno hace una referencia a una función, este es el tipo de retorno. ¿Sí? Y estos son los argumentos que recibe la rutina. Yo había colocado bien esta, pero había colocado mal el tipo de retorno, había colocado void. Y aquí se espera que la rutina retorne ¿qué? Un void asterisco. ¿Listo? La había colocado mal. Bueno, pero no hemos quitado el error. Entonces vamos a ver si la ayuda nos ayuda, valga la redundancia, nos ayuda con eso. Vamos a ver. Hay que leer con calma la documentación, con mucha calma, ¿cierto? Así como lo estamos haciendo en este momento. Con mucha calma. A las 12 de la noche no le sale a uno el taller y tiene que entregarlo mañana. Entonces, ¿ya la vieron? ¿La vieron? ¿La vieron? Ahí está. En la documentación está clarísimo. ¿Qué es lo que está clarísimo? ¿Está la definición de la función? Sí. ¿Y qué más está? Miren, lean por favor, lean la documentación. Tómense su tiempo. Desde arriba empiecen a leer, desde arriba. Sí, sigan leyendo, lean y comprendan. Yo aquí la muestro muy rápido, pero uno debería sentarse a leer la documentación, ¿no? Siempre les he dicho eso, ¿no? Siempre hago la recomendación. Aquí por cuestiones de tiempo yo no me voy a poner a leer todo. ¿Ya la vieron? No. ¿Dónde está? A ver, ¿quién la encuentra? ¿Dónde está? Todo lo que lo encontré. ¿Cómo que? A ver. ¿Qué dice? Busquen. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando estoy haciendo ¿qué cosa? Con el programa. ¿Qué estaba haciendo yo para que me saliera el error? Con el programa. Yo creé el programa, lo guardé. ¿Y qué estaba haciendo cuando me salió el error? ¿Qué hice para que me saliera el error? Pues lo compilé, ¿sí o no? Ahí es donde salió el error. Ahí dice muy clarito. Muy clarito. Bueno, en amarillo, pero muy clarito. ¿No lo ven todavía? Por ahí va la cosa. Ahora sí lo vieron. Grandote, mire, aquí dice grandote. Compile y haga linking utilizando el flag -pthread. Cuando las cosas no están en la librería estándar, uno tiene que incluir otra librería. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente, de muchas formas. Vamos a hacerlo de la forma estándar. gcc-o, thread 1, thread 1.c -pthread. Ahí le estoy diciendo al compilador que también incluya ¿qué? La librería de hilos. Y ya compiló. ¿Sí? Otra forma es la siguiente. Make, borremos el ejecutable que ya está compilado. Make thread 1 y va a fallar, ¿sí o no? Claro, porque él intenta compilar de esta forma. La compilación y el make está gobernada por dos variables, por muchas variables, entre ellas cflags, ldflags. Cflags son banderas de compilación, ldflags son banderas cuando se está haciendo el ¿qué? El enlace. Entonces yo puedo decir ldflags igual a -pthread
make thread 1. O sea, estoy invocando el mismo comando make, pero estoy cambiando ¿las qué? Las banderas para hacer link. Entonces miren cómo cambia eso. ¿Sí la vieron? ¿Sí está claro? Bueno. Listo. Entonces, ya está. Ahora sí, vamos a recordar el código y a ver qué va a pasar. Ya no vamos a invocar la rutina, sino que la vamos a ejecutar como ¿qué? Como un hilo a thread 1. ¿Y thread 1 qué hace? Imprime las letras de la A a la Z y pausa durante un ¿qué? Un segundo. Pero esa rutina se está ejecutando como un hilo independiente. O sea, es decir, empieza el main su ejecución. Ya no se ve nada. Ahora sí. Empieza el main su ejecución. Crea un hilo en el cual va a ejecutar ¿a quién? Thread 1, pero continúa con la ejecución tal cual. ¿Listo? En otras palabras, las dos cosas, el código que está por dentro de esta rutina y el código que sigue acá en el main, se ejecutan de forma ¿qué? Simultánea. Vamos a verlo. ¿La vieron? ¿Sí vieron que la ejecución se está haciendo de forma simultánea? Bueno, ¿y aquí qué pasó? Pues se acabó la rutina, ¿sí o no? Ah, bueno, quitemos este getchar de arriba para que no meta ruido y termine el programa. Pues que terminamos, pero si yo aquí imprimo desde lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Char desde la A hasta cuánto y menor o igual que Z, imprima I menos A como decimal. ¿Sí? O sea que quiero imprimir ahí. Esa función. Ahí me estoy confundiendo. ¿Qué imprime? Imprime el de arriba. Este me va a imprimir de la A a la Z. Y este me va a imprimir de la A a la Z, pero no me va a imprimir la A ni la Z, sino que me va a imprimir números. ¿Y qué números me va a imprimir? ¿Con qué valor empieza la I? ¿Con qué valor empieza la I? Con el número que le corresponde. Con el número que le corresponde a la A. Con el número que le corresponde a la A. ¿Sí o no? El número que le corresponde a la A. Y si yo a ese número le resto la A, ¿qué se me imprime? Pues 0. Y luego la I avanza. ¿Y ahora la I cuánto vale? El número que le corresponde a la B. Y si el número que le corresponde a la B le resto el número que le corresponde a la A, ¿qué me va a imprimir? 1, 2, 3, 4. Es para que los dos se ejecuten durante el mismo tiempo. La diferencia es que este duerme 2 segundos mientras este duerme ¿qué? 1. O sea, cuando uno vaya a mitad de camino, el otro va a terminar. ¿Sí lo ven? El que imprime los números duerme 2 segundos y el otro duerme solo 1. O sea que el otro alcanza a imprimir 2 números, 2 letras, mientras el otro solo imprime un número. ¿Sí la ven? ¿Y sí la ven que se está haciendo al tiempo? ¿Sí? ¿Quién va a acabar primero, el de las letras o el de los números? Pues el de las letras, porque él se demora menos en imprimir, ¿sí o no? Y luego va a seguir imprimiendo números. ¿Sí? Entonces fíjense que son dos unidades de ejecución, dos secuencias de ejecución, que se están ejecutando de forma ¿qué? Simultánea. ¿Sí es la diferencia de invocar una función o de ejecutarla como un hilo? ¿Sí la ven? Bueno, pensemos que tenemos un arreglo de 10.000 elementos y que tenemos que hacer una operación en la cual
el valor de cada elemento no depende de los valores de otros elementos. Yo podría crear, por ejemplo, 10 hilos y que cada uno se ocupe de una porción de ese arreglo. Y las operaciones que yo haga se pueden hacer de forma ¿qué? Independiente, simultánea. Esto se aplica mucho en matemáticas y en los problemas duros de la computación. Se utiliza programación en paralelo con hilos. ¿Sí? ¿Sí la vieron? El concepto de hilo. En aplicaciones actuales que se ustedes. En todo el mundo. En todo. ¿Sí? Por ejemplo, los programas interactivos siempre estamos utilizando hilos. Los servidores web pueden utilizar hilos. ¿Sí? Los servidores de bases de datos se pueden implementar con hilos. ¿Sí? Toda la gestión de multimedia usualmente utiliza hilos porque son procesos muy pesados. Y nosotros estamos utilizando la multimedia todo el tiempo, ¿sí o no? Entonces, casi que en todo momento nosotros estamos ejecutando múltiples ¿qué? Hilos. Bueno. Entonces, el comando PS, además de permitir ver la información de los procesos, ¿los qué? Me permite ver información acerca de los hilos. Otra vez. ¿Acuerdan, por favor? ELF. Ya va. Aquí en teoría se está mostrando la información de los procesos, pero también de los ¿qué? De los hilos. Entonces vamos a ejecutar slash thread 1, mandarlo al fondo, ps -elf. Y mírenlo, aquí se refleja eso. Supuestamente hay dos procesos ejecutándose, pero no son dos procesos. Es el mismo, pero son múltiples ¿qué? Hilos del mismo proceso. Y fíjense otra cosa, yo lo mandé al fondo y aún así este muchacho sigue molestando. Mírelo, oiga, no, este computador está encantado. ¿Sí lo ven? Bueno, PS, vamos a matar a ese man que ya aquí el -9, 2875. Ay, ya se murió. Ya se murió. Ya no es necesario matarlo. Si está claro entonces el concepto de hilo, entonces vamos a recordar. Proceso. Es un proceso. ¿Y ahora qué es un hilo? ¿Es una qué? Una unidad de ejecución. La unidad mínima de ejecución. ¿Y esa unidad mínima de ejecución puede existir por sí misma? ¿Solita ya puede existir? Bueno, ella tiene que vivir en el entorno de un ¿qué? De un proceso. Hay algunos sistemas operativos que no diferencian entre hilo ni proceso. Para algunos sistemas operativos todos son hilos. ¿Sí? Porque cuando usted empieza a ejecutar un programa, implícitamente siempre crea ¿qué? Un hilo que empieza a ejecutar lo que se encuentra en la rutina main. ¿Cierto? Bueno. Vamos a enredar un poquito la pita un poco más. Porque el diagrama de estados, que para nosotros estaba clarísimo, ahora va a sufrir una pequeña modificación. Recordemos. Empecemos por el sencillo, o solamente veamos ese. Ese es el estado de un proceso, ¿cierto? Pero ahora pensemos en el estado de procesos que pueden tener múltiples hilos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces empecemos por el estado más sencillo. Cuando un proceso que tiene múltiples hilos
se encuentra, o cuándo podemos decir que ese proceso se encuentra en ejecución. ¿Cuándo? Cuando al menos existe un hilo en ejecución. Eso es fácil. Ahora, cuando un proceso que tiene múltiples hilos se encuentra, o podemos decir que se encuentra en estado de listo. Ese no es tan fácil, ¿sí? Piensen. Cuando un proceso que tiene múltiples hilos se encuentra en estado de listo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuenta. Sea un cuando está esperando no es suficiente. No tiene. Bueno, el hilo principal, él lo que tiene de especial es que con él empieza la ejecución y que cuando él muere, todos los demás terminan. Pero de ahí en adelante es un hilo más. ¿Listo? Entonces, a ver, más cercano. ¿Qué vamos a definición? ¿Cuándo un proceso con múltiples hilos se encuentra en estado de listo? Primero, tiene que cumplir una condición, y es que ninguno de los hilos puede encontrarse ¿qué? En ejecución, porque entonces el proceso estaría en ¿qué? En ejecución. ¿Listo? ¿Listo? Bien, primero, ¿qué otra condición? Bueno, doy la respuesta, para el video, doy la respuesta y la pregunta en el parcial. ¿Cuándo? A ver, ¿qué otra condición se tiene que cumplir? Que exista al menos un hilo que se encuentre en estado de listo. ¿Sí? Entonces, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que no exista ningún hilo ¿en qué? En ejecución. Y segundo, que al menos un hilo se encuentre en estado de listo. Bueno, ¿y cuándo podemos decir que un proceso con múltiples hilos se encuentra bloqueado? ¿Cuándo? ¿Todos tienen que ser bloqueados? No necesariamente, porque pueden haber unos que ya están terminados, ¿cierto? Pero, ¿cuándo está bloqueado? Cuando no hay procesos listos. ¿Cuando no hay procesos qué? ¿Listos? Ni ejecución. Si no hay más estados, ahora sí, podemos decir que cuando todos los hilos disponibles del proceso se encuentran ¿qué? Bloqueados. ¿Ok? Porque fíjense que aquí yo hubiera podido dejar el getChar, y a pesar del getChar, los hilos hubieran podido seguir ejecutándose. ¿Listo? Bueno. Voy a parar aquí el video entonces. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual solamente se crea un hilo. Ese hilo hace un ciclo para llamar a Firefox y terminar, ¿cierto? Pero ojo, ¿qué pasa con el main? ¿Cuál es la secuencia de ejecución del main? Uy, espere que borre mucho. Aquí. ¿Cuál es la secuencia de ejecución del main? ¿Qué hace el main? Empieza, luego ¿qué hace? Crea el hilo empieza a ejecutarse de forma independiente y luego el main ¿qué hace? Se despide y termina. Y yo les dije hace un ratico que cuando el main termina, el hilo principal, sin importar lo que estén haciendo los demás hilos, ¿qué pasa? Se termina el proceso. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, por ejemplo, podemos poner un sleep 10 para que el main espere 10 segundos antes de terminar. ¿Cierto? Gracias. Bien, están sintonizados. Bien. Entonces, arrancó Firefox. Muy seguramente aquí el otro Firefox no puede arrancar porque, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno intenta arrancar varias veces el Firefox, él dice que no puede ejecutar otra instancia de Firefox. ¿Sí? Bueno, con Firefox no funciona muy bien. Hagámoslo con otra cosa. Por ejemplo, que haga ls-l. Ahí está, mire. ¿Cómo? Por supuesto, mire lo que estoy haciendo. Mire. ¿Sí lo vieron? Otra vez. ¿Qué hace el hilo?
hace un ciclo y él lo que hace es que invoca a ls-l. ¿Cuántas veces se va a invocar ls-l? 30 veces más o menos, que es de la A a la Z, 27 veces. ¿Cierto? Ahí están. Muchas veces, muchas. Y los hilos, y el hilo va a terminar. Y el programa esperó 10 segundos y terminó. Entonces yo puedo hacer lo que quiera dentro de un hilo, incluso crear otro hilo, y ese crear otro hilo. Eso ya lo define mi lógica de programación. ¿Estamos? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a definir dos hilos diferentes para que se vea el cuento de la ejecución simultánea. Este fflush es necesario para que lo que se mande a imprimir se mande de una vez a la pantalla, porque si no, solo hasta el final del programa se aparecería todo. ¿Listo? Entonces, bien, quitemos este i y ahora hagamos el hilo 2. Y este lo que va a imprimir es una B, y aquí tendríamos que crear los dos hilos. No, aquí no es thread B, sino thread 2, ¿cierto? Matrix recargada. ¿Sí? Ah, mire, sí. Ojo. ¿Por qué terminó el programa? A pesar que ellos estaban en un ciclo infinito. Cuando yo hago el sistema, ahí lo que estoy haciendo básicamente es creando un poco de eso. ¿Señor? ¿Por qué terminó el programa? ¿Por qué? A pesar que ellos estaban en un ciclo infinito. Ellos estaban en un ciclo infinito. ¿Por qué se terminaron? ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, porque el hilo principal lo que hace es que crea los hilos y luego ¿qué? Duerme 10. Ahora, hay otra forma de hacerlo que es la siguiente, y aquí ya empieza una explicación más interesante aún. T1, aquí es donde ese parámetro empieza a tener sentido. Eso es un identificador de un hilo, o sea que yo, con ese identificador, yo puedo hacer algo con ellos. Esperar a que ellos terminen, matarlos, lo que sea. ¿Listo? Vamos a ver otra función muy importante de los hilos, que se llama pthread join. ¿Qué hace pthread join? ¿Qué hace? Se junta con un hilo que terminado. ¿No le gusta eso en inglés? ¿No? Vamos a ver si tenemos red. He hecho proxy, no tenemos. Proxy igual. Confiando en que tenemos red. apt-get install main pages s. Ah, ya está. Bueno, seguiremos en inglés. Esa parte del manual no está en español. Tocaría buscar cómo se llama la página de manual de POSIX en español. Ustedes lo pueden buscar como tarea. Bueno, pthread create no, pthread join. Lo que hace join es, miren lo que hace. ¿Qué recibe como parámetro? Una referencia a un hilo. Ah, y recuerdan que este es el tipo de parámetro de salida de pthread create. Entonces ese es el identificador del hilo. Y recibe otro parámetro que es un doble puntero al valor de retorno, que uno puede pasar nulo simplemente. Si no, entonces si no es nulo, se guarda el valor de retorno que se dio con pthread exit a la localización apuntada por este puntero.
¿Listo? Bueno. Entonces yo puedo decir pthread join T1 nulo, porque no me interesa el valor de retorno. Pthread join T2 nulo. Entonces, ¿qué va a pasar con el main? Así, colocándolo de esa forma. ¿Qué va a pasar con este programa? Invoca los hilos. Y una vez que invoca los hilos, se va a sentar a esperar a que termine estos hilos. ¿Cierto? Bueno, pero resulta que estos señores, ¿qué? No terminan. Entonces tenemos que hacer que sí terminen. Por ejemplo, número de iteraciones igual a 100. Perdón, ¿qué estoy haciendo? Int número de iteraciones. Mientras por ejemplo, mientras número de iteraciones sea menor que 100. Tengo pereza, entonces voy a copiar esto, que me queda más fácil cambiar la A por la B. Aquí, B. Listo. O sea que el hilo principal se va a sentar a esperar hasta que esos señores den ¿qué? Bueno, ahí no van a terminar nunca, por una sencilla razón. ¿Cierto? Ahora sí. ¿Listo? Sí. O sea que el pthread join sirve para esperar hasta que un hilo haga algo y solo hasta que ese hilo termine, el main va a terminar. ¿Sí está claro entonces? ¿Sí está claro? Bueno. Los hilos tienen, se ve que tienen muchas ventajas, ¿sí o no? Pero también tienen ciertas, traen ciertos retos, por decirlo de alguna forma. Y son los siguientes. Vamos a ver. Vamos a cambiar este código para hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable global, X. ¿Sí? ¿Estamos? Una variable global. A esa variable la vamos a inicializar en 0. ¿Listo? Vamos a hacer, perdón, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ese número de iteraciones, perdón, ese número, ¿qué número es? No es tan grande ese número, pongámoslo así. Si no sabemos cuál es ese número, ese número es ¿qué? Este acá. 1, 2, 16 megas. ¿Listo? Ojo, vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que este hilo entre aquí, vamos a incrementar la variable global. Y cada vez que este hilo entre acá, ¿vamos a qué? A incrementar la variable global. ¿Qué valor debería tener la variable global una vez que los dos hilos han terminado? X ¿cierto? Debería valer ese número multiplicado por ¿qué? Por 2, ¿sí o no? ¿Sí es claro eso? Vamos a ver. Bueno, ahí se va a demorar bastante, porque son ¿qué? 16 millones. Entonces vamos a hacer algo para acelerar la cosa. Las demoras en los programas se deben
a las interacciones o a las llamadas al sistema. En este caso cuando estamos imprimiendo. Voy a quitar la impresión. Ya sabemos que los dos hilos se ejecutan, de eso ya estamos seguros, ¿sí o no? Entonces ya podemos quitar esas letras. Y simplemente dejar que los hilos hagan su proceso. Ahora voy a hacer un script de shell que me repita la ejecución. Uy. ¿Thread qué? 2. Muchas veces. Voy a quitar los mensajes. Ustedes ya hicieron scripts en shell, ¿cierto? Entonces, ¿no? ¿Sí? Bueno. While true, do, hecho, hola, sleep, 1, done. ¿Qué hace ese mientras? Recuerden que ¿qué hace ese mientras? Pues imprime hola, duerme un segundo, imprime hola, duerme un segundo. Hola. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un script de shell para ejecutar muchas veces el programa que acabamos de hacer y ver el resultado. ¿Listo? Pero vamos a quitar los demás mensajes que nos estorban. Quitemos este. Y cada vez que aparezca esto es porque se ejecutó una vez el programa. Es decir, que ya los hilos hicieron todo. ¿Sí está claro? Vamos a ver. Ejecutémoslo una sola vez. ¿Se dan cuenta de algo? ¿O ven algo raro más bien? Ahí, en la ejecución. No es nada raro. Que no entiendo lo que está pasando. No entiendo. ¿Ven algo raro? ¿Cómo? ¿Sigue qué? Sí. Porque no lo cumplí. Bueno, eso no tiene nada que ver. Lo importante es la línea de la X. A ver. ¿Qué extraño de la línea de la X? Según nuestro programa, en teoría, lo que hace que es el main crea dos hilos. Cada uno de ellos incrementa la variable 16 millones de veces. O sea que el valor de X, esa variable global es compartida entre los dos hilos, ¿no? Porque la dividimos por fuera de los hilos. Ojo. ¿Sí? O sea que el valor debería ser este de acá. Sin embargo, miren el valor real que se tuvo, porque recuerden cómo es este printf, ¿no? X es, aquí va el valor de X y aquí va 16 millones por 2, ¿cierto? La constante. Entonces, ¿qué pasó? Pregunto yo, ¿son iguales esos valores? No, pero ¿por qué no son iguales? Si en teoría hicimos un programa que lo que hace... A ver, pongamos el orden. Si tengo un hilo que incrementa 16 millones de veces, una variable, y tengo otro hilo que lo incrementa el mismo número exacto de veces, pues en teoría, ¿cierto? El resultado debería ser 2 por el número de veces que cada uno lo incrementó. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no es exactamente ese número? Entonces ahí tiene un problema, que es el problema que nos ocupa en el siguiente tema del curso, que lo estamos iniciando en este momento, que se llama concurrencia. ¿Se acuerdan de la definición de concurrencia? ¿Qué es la concurrencia? Múltiples accesos de forma simultánea a un mismo elemento, a un mismo recurso. En este caso, ¿cuál es el recurso que estamos accediendo de forma simultánea? La variable X. Es decir, tenemos dos hilos que están incrementando de forma simultánea la variable X. ¿Cierto? O sea que es muy posible que mientras la operación es sencilla, X igual a X más 1, es la operación más simple que uno puede hacer. Mientras el uno dice X igual a X más 1, el otro le sobrescribe el valor de la X. Por eso es que el valor da menos. Si diera más, si estamos en un problema gravísimo. No puede dar más. Tiene que ser menor o al sumo que igual.
¿Sí ven el problema de la concurrencia? Vamos a verlo de una forma mucho más clara. Cuando yo en el lenguaje de programación digo x igual a x más 1, ojo, para nosotros eso es una sola instrucción, o inclusive, ni siquiera eso, x más, ¿sí o no? ¿Sí está claro? Pero ojo, que esa instrucción es algo como esto en ensamblador. Como ustedes son muy duros en ensamblador, entonces vamos a ver. Mueva, perdón, a e a x esa instrucción tan sencilla se convierte en esas tres instrucciones, o se podría convertir en esas tres instrucciones en el ensamblador. ¿Qué hacen? Veamos. Vamos a explicarles. ¿Qué hace esta instrucción? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta instrucción? Mueve, ¿a dónde? Al registro EAX lo que está siendo apuntado en la dirección de memoria de X. En otras palabras, el valor de X. ¿Cierto? La X en cuánto arranca? En 0, ¿cierto? En el programa. Luego, ¿qué hacemos con eso? Incrementamos, ojo, el valor del registro EAX. ¿Listo? ¿Estamos? Y luego, ¿qué hacemos? Movemos a la dirección de memoria apuntada por X el valor que acabamos de incrementar de EAX. ¿Sí o no? Eso es normal. Pero ahora tenemos que recordar que la CPU hay que alternarla entre los procesos y entre los hilos también, ¿cierto? De forma tal, pensemos en términos del proceso. Cuando empieza la ejecución de un proceso, o cuando un proceso tiene la CPU, él tiene su valor de EAX, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ojo. Tenemos el proceso A, que tiene la variable ¿qué? X. Tenemos el proceso ¿qué? B, que está apuntando a la misma variable X. Pero cada uno de estos procesos, por obra y gracia de la multiprogramación, a pesar que los dos están haciendo referencia a la misma X, por obra y gracia de la multiprogramación, cada uno tiene que llevarse una foto del procesador. ¿Cierto? ¿Recuerdan que dijimos que cuando se le quita la CPU, se le saca la foto del procesador, se le guarda en el proceso, luego se le avanza por otro proceso, se le saca la foto del procesador y se pone ahí? Entonces miren lo que pasa. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillito. Supongamos que inicialmente la X valía 5. ¿Listo? Entonces, se le dio la CPU al proceso A. ¿Listo? Se le dio la CPU al proceso. Aquí lo estoy explicando con hilos, pero eso es equivalente a los procesos. Se le dio la CPU al proceso A. Entonces el proceso A ejecuta esta instrucción. Mueva a E a X el valor de X. ¿Cuánto vale X? 5. O sea que E a X, ¿cuánto queda valiendo? 5. ¿Listo? ¿Sí? Digamos que le continuamos la CPU. Entonces dice, la siguiente instrucción que dice, incremente E a X. Entonces, ¿qué pasa con este valor de E a X? Ahora es ¿cuánto? Ya no es 5, sino que es 6. ¿Sí está claro? Bien. Pero, ojo, en ese momento, justo en ese momento, porque no podemos predecirlo, se le quita la CPU a ese proceso y se le da CPU a este proceso. ¿Listo? Este proceso va a empezar a ejecutar esta instrucción que dice, mueva al registro EAX. ¿Cierto? Este proceso cuando se congeló se llevó EAX con 6. ¿Listo? Ahora viene este. Mueva a EAX el valor de donde está apuntado X. ¿Cuánto vale X en la memoria? ¿Cuánto vale? 5. ¿Ya vieron el problema tan grande? Ahora, incrementemos EAX. Ahora EAX valdría ¿cuánto? 6. Y digamos que no se le quitó la CPU y él alcanzó
a modificar con esta instrucción X, y ahora X vale ¿cuánto? 6. Se le quitó la CPU a él y se le devolvió a este proceso. ¿Este proceso en dónde iba? Él ya había hecho el incremento y EAX valía 6 para él. ¿Qué es lo siguiente que él hace? Esto, ¿cierto? O sea que él viene y graba aquí, ¿qué número? 6. Cuando estaríamos esperando que fuera ¿cuánto? 7, porque dos procesos o dos hilos incrementaron la variable. Un problema de concurrencia. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Está claro? Bueno, ojalá que a los compañeros que no me vieron con el video les quede claro también. Entonces, ahora sí. While true, do, punto slash. Ah, pero no lo he compilado. No lo he compilado. Vamos a compilarlo. Ahora sí. While true, do, punto slash 32 y duerma, perdón, duerma un segundo. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a ponerlo a ejecutar muchas veces y vamos a ver cuántas veces nos da el dato correcto y cuántas veces nos da el dato erróneo. Dale. Incorrecto, 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 incorrecto. Uy, casi. Por aquí hay uno. Uy. Correcto. O sea, de 20 veces que ejecuté el programa, una vez me dio el resultado correcto. O sea, los hilos generan una ventaja grandísima, pero si uno no lo sabe manejar, también pueden ocasionar unos problemas terribles. ¿Sí? Imagínense un programa con hilos. Uno dice, no, es que tengo que fabricar tengo que crear un programa que administre una fábrica que tiene varios procesos al tiempo. Entonces uno, se le ilumina. Aquí voy a demostrar cuánto sé. No, pues hagámoslo con hilos, ¿cierto? Hagámoslo con hilos y controlemos todo con hilos. Pues si no coordino bien esos hilos, ¿sí? Puedo hacer hasta que esa fábrica explote, ¿cierto? Porque puede ser que algún componente esté esperando un parámetro específico que se supone que debería dar, pero por obra y gracia de la concurrencia no da. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bueno, ¿vieron alguna otra correcta? ¿Sí? Bueno, ¿sí está claro entonces cuál es el problema de la concurrencia? Eso se presenta en hilos y en procesos. Yo que estaba mostrando hilos, de una vez aproveché para para presentar el concepto de la concurrencia, pero eso se presenta tanto en procesos como en hilos. Entonces, ventaja de los hilos. Ventajas. ¿Qué ventajas tienen? Por ser ejecutados de forma simultánea, pueden ofrecer programación real en paralelo, ¿cierto? Siempre y cuando uno tenga los núcleos suficientes, porque si solo tiene un núcleo, pues solo va a haber una ejecución de un hilo, sin importar cuál. Pero ¿cuál es una posible desventaja de los hilos? Que se puede presentar el problema de la concurrencia, ¿cierto? O sea que los hilos hay que sincronizarlos y los procesos también. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, preguntas. ¿Preguntas? Eso no significa que siempre se los resultados siempre no van a coincidir en un lapso de tiempo. No necesariamente. O sea, por el diseño de este programa, ¿cierto? Así como está diseñado, está generando muchas colisiones, porque no hay ninguna condición que los sincronice. O sea, ¿ellos qué hacen? Incrementan la variable, solo eso. Entonces, es mucho más probable, si solo incrementan la variable, que se presenten colisiones. Si se hicieran algunos procesos adicionales, puede ser que ese problema no sea tan grave. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo,
puede ser que si yo le incluyo una demora, puede ser que si yo le incluyo una demora a cada uno de los hilos, una vez que he incrementado, entonces no se presenta ese problema. Pero ahí tengo un problema grandísimo. Y es que ese programa incrementa la variable 16 millones de veces. Y si yo lo pongo a que espere un segundo por cada incremento, entonces tendremos que esperar aquí más o menos 16.000 horas. No, menos, 5.000 horas para ver el resultado del programa. Entonces, no lo vamos a hacer, ¿cierto? O sea, así como está el programa, lo hice a propósito para que presentara la mayor probabilidad de colisiones, o sea, de concurrencia. Pero uno puede, y lo vamos a ver en las próximas clases, tratar de solucionar ese problema de concurrencia. Miren este caso tan crítico. 2.900.000 a 3.300.000. O sea que dejó de incrementar 5 millones. No, perdón, 4 millones. Mal contados. Mire este, peor. 2.600.000. Mucha más concurrencia. Estos no tanto. 2.900.000. 2.700.000. 2.900.000. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de concurrencia. ¿Ok? Bueno, ¿otras preguntas? Bueno, entonces, dejamos ahí y la próxima sesión, entonces, empezamos con... seguimos con la parte de concurrencia y estudiamos la parte teórica y la parte práctica de la concurrencia. ¿Listo? Señor, ¿qué? Ay, el video.